¿Es posible mantener la fe en tiempos tan tumultuosos como el 2025? Hoy, más que nunca, el mundo parece correr en dirección opuesta a las enseñanzas de Jesús. Desastres climáticos, divisiones políticas, avances tecnológicos que invaden nuestra privacidad y una sociedad cada vez más desconectada espiritualmente, nos hacen preguntarnos, ¿cómo podemos sostenernos en la fe? ¿Cómo edificamos nuestra vida sobre la roca firme que Jesús describió en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27? Tal vez te sientas abrumado. Tal vez, en medio de las crisis globales y personales, te has preguntado si Dios sigue cerca. Pero déjame decirte algo impactante, aunque los tiempos cambian, las promesas de Jesús no lo hacen. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras no solo fueron ciertas hace más de 2000 años, son tan poderosas hoy como lo serán mañana. Imagina este escenario, te despiertas en el 2025 y sientes que el peso de las noticias, las redes sociales y los problemas personales intenta borrar tu esperanza. Pero en medio de ese ruido, encuentras un antiguo texto, las palabras de Jesús. Están ahí, vibrantes, cargadas de dirección, consuelo y propósito. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, él dijo: Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta declaración no es simplemente un aliento pasajero, es una estrategia para vivir en victoria incluso en un año que podría parecer sombrío. ¿Por qué la fe es tan importante en este momento? La fe en las enseñanzas de Jesús no es solo un refugio emocional para tiempos duros, es la base de una vida con propósito. Sin fe, es fácil caer en la desesperación. Con fe, encontramos luz y dirección, incluso cuando todo parece oscuro. Isaías capítulo 40, versículo 31, lo dice poderosamente: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que la pregunta que nos guía hoy es esta: ¿cómo podemos mantener nuestra fe tan viva y fuerte como Jesús nos enseñó, mientras enfrentamos los desafíos del 2025? Acompáñame mientras exploramos este tema profundamente, conectándonos con las palabras de Jesús y encontrando respuestas prácticas y espirituales para nuestra vida diaria. Mantener la fe en el 2025 no es simplemente cuestión de preferencia, es supervivencia espiritual en un mundo que constantemente intenta desarrollar nuestra conexión con Dios. Jesús sabía que enfrentaríamos tiempos de prueba. De hecho, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13, nos advirtió específicamente sobre un tiempo en que seríamos odiados por nuestra fe, enfrentaríamos traiciones y engaños, y que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta descripción se siente viva hoy. En el 2025, la fe enfrenta retos únicos. Los avances en inteligencia artificial, por ejemplo, prometen transformar nuestra vida, pero también plantean preguntas inquietantes sobre la humanidad y la ética. ¿Cómo navegamos por un mundo donde las máquinas desafían nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Aquí es donde las enseñanzas de Jesús brillan. Él nos recuerda en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 15, cuidado, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes. Es decir, no podemos permitir que el progreso material eclipse nuestra vida espiritual. Nuestra fe debe permanecer centrada en lo eterno, no en lo transitorio. Otro gran desafío del 2025 es la desconexión humana. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, paradójicamente estamos más aislados que nunca. La soledad crónica afecta a millones de personas y ha sido denominada una epidemia moderna. Pero Jesús nos ofrece una solución radical: comunidad. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34, nos da un mandato: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. En tiempos donde el amor parece escasear, Jesús nos llama a ser faros de esperanza, extendiendo amor en nuestras familias, comunidades e iglesias. Sin embargo, mantener la fe no solo se trata de enfrentar desafíos externos, también implica combatir luchas internas. En un mundo lleno de comparaciones constantes, donde todo está a un clic de distancia, es fácil caer en la trampa del descontento y la envidia. Pero aquí,
Jesús nos recuerda la importancia de enfocarnos en nuestro propósito divino. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, nos exhorta: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto significa que nuestra prioridad número uno debe ser nuestra relación con Él y nuestro compromiso con sus enseñanzas. Un aspecto crítico de mantener la fe es la oración. En el 2025, donde las distracciones están por todas partes, la oración es nuestra conexión directa con Dios. Jesús mismo nos dio instrucciones claras sobre cómo orar en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, al enseñarnos el Padre Nuestro. ¿Por qué es la oración tan poderosa? Porque no solo nos conecta con Dios, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva. Al orar, no estamos simplemente presentando nuestras peticiones, estamos alineándonos con el plan divino de Dios y recordándonos que no enfrentamos los desafíos solos. Otro punto crucial es el poder de la palabra de Dios. En el 2025, nos enfrentamos a una avalancha de información en línea, pero mucha de ella solo genera confusión y caos. Jesús nos aseguró en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es un manual para la vida. Es aquí donde encontramos las respuestas a nuestras preguntas más profundas, la fortaleza para la batalla diaria y la dirección que nos falta. El Evangelio no pierde relevancia porque las circunstancias cambian. Más bien, su poder se hace evidente cuando lo aplicamos directamente a nuestras vidas. Imagina esto: enfrentas un desafío financiero o una crisis personal este año, donde buscarás dirección. En el Salmo 23, versos 1 al 3, encontramos esta verdad eterna: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Gracias a esta promesa, podemos recordar que Dios es nuestro proveedor y guía constante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Además de la oración y la lectura de la palabra, algo que no podemos ignorar en el 2025 es el poder transformador de la obediencia. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora bien, ¿cómo se ve la obediencia a Dios en medio de un escenario de constantes distracciones, presiones culturales y conformismo social? La obediencia significa elegir su camino, incluso cuando no es el más popular o cuando parece ir en contra de las corrientes del mundo. Por ejemplo, en una sociedad donde la moralidad parece relativizarse cada vez más, Jesús nos llama a ser sal y luz. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, nos recuerda: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Esto significa que tenemos un propósito: preservar y guiar. Si la fe es nuestra brújula, entonces nuestra vida debe ser un testimonio vivo que inspire a otros y los atraiga al mensaje de Cristo. Ahora bien, tal vez digas: pero soy solo una persona, ¿qué puedo hacer yo frente a los problemas globales, las injusticias o el avance implacable de una sociedad que parece alejarse de Dios? Jesús desmanteló esta mentalidad cuando nos dio la parábola del siervo fiel en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. En este relato, Jesús celebra al hombre que gestionó bien los talentos que se le asignaron, sin importar cuán grandes o pequeños fueran. Este es un recordatorio de que no se trata de cuánto tenemos, sino de qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Incluso en el 2025, gestos pequeños, actos de bondad y decisiones personales que honren a Dios pueden tener un impacto eterno. A nivel práctico, mantener la fe en el 2025 requiere establecer disciplinas espirituales fuertes. Pero, más allá de la rutina, lo que realmente importa es el corazón detrás de ellas. Jesús confió en tantas ocasiones en su relación con su Padre en oración, al punto de decir en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Este es un modelo para nosotros. Si Jesús necesitó buscar la dirección del Padre constantemente, cuanto más nosotros necesitamos esa conexión diaria en un mundo lleno de ruido. En un sentido más colectivo, otro reto crucial en este tiempo es la perseverancia. Jesús no nos prometió una vida libre de problemas, de hecho, nos enseñó que habría oposición. Pero también dio una palabra de fortaleza: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 10.
nos llama a ver más allá del sufrimiento temporal y a fijar nuestros ojos en la recompensa eterna. El 2025 puede estar marcado por conflictos externos y luchas internas, pero la fe no es algo que tengamos que enfrentar solos. La Iglesia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 20, «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La comunidad cristiana es un lugar donde encontramos apoyo, ánimo y fortaleza para continuar en el camino a pesar de las dificultades. No debemos subestimar el poder de congregarnos y buscar el rostro de Dios en unidad con otros creyentes. Finalmente, es importante recordar que mantener la fe no significa nunca fallar o dudar. Incluso los discípulos, aquellos que caminaron físicamente con Jesús, lucharon con el miedo y la incertidumbre. ¿Recuerdas cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31? Al principio, su fe lo sostuvo, pero cuando se dejó llevar por el miedo y las circunstancias, comenzó a hundirse. En ese momento, Jesús extendió su mano y lo rescató diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esto nos consuela porque nos recuerda que, cuando nuestra fe flaquea, Jesús está allí para sostenernos. Él no nos abandona. Entonces, ¿cómo vivir estas enseñanzas en un tiempo como el 2025? Se empieza con pasos simples: orar con regularidad, leer y meditar en la palabra, cultivar una comunidad de fe sólida y vivir con un corazón obediente. Pero más importante aún, se trata de renovar diariamente nuestra confianza en las promesas de Jesús y su poder para transformar incluso los escenarios más oscuros en oportunidades para su gloria. La fe no es simplemente un concepto abstracto, es una fuerza viva y activa que transforma nuestras mentes y corazones. Jesús no nos enseñó solo a tener fe, sino a vivir por fe, porque por fe andamos, no por vista. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. En el 2025, cuando la incertidumbre parece gobernar, vivir por fe implica darle a Dios el volante de nuestra vida y creer que, a pesar de las circunstancias, su plan prevalecerá. Hay un punto importante para reflexionar: ¿por qué Dios permite que atravesemos pruebas? En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 2, Jesús dijo, «Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto todavía». Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino herramientas que Dios usa para hacernos crecer. Este año puede ser un tiempo de poda espiritual, uno en el que Dios refine nuestra fe, fortalezca nuestras raíces y nos prepare para un mayor propósito. Otra reflexión importante es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, «El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Esto significa que no estamos solos en ninguna circunstancia. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos capacita para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. La gratitud también debe ser un pilar de nuestra fe en el 2025. Es fácil caer en la trampa de centrarnos en lo que falta, pero Jesús nos enseñó a dar gracias, incluso antes de que el milagro ocurra. Un ejemplo claro es cuando alimentó a los 5.000 en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Antes de repartir el pan y los peces, agradeció al Padre, demostrando que la fe y la gratitud van de la mano. Finalmente, la gran pregunta: ¿cuál es el resultado de mantener la fe en tiempos difíciles? La respuesta está en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». La fe no solo nos asegura fuerzas para hoy, nos garantiza una recompensa eterna. Esta es nuestra esperanza y nuestro motor para seguir avanzando. Mientras navegas por el 2025, no olvides que las enseñanzas de Jesús son tu ancla. A pesar de los desafíos, su mensaje resuena con fuerza: no estás solo, no tienes que hacerlo todo y su amor por ti nunca cambia. Jesús nos llama a confiar en Él plenamente, como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Hoy, te invito a renovar tu fe. No importa cuán fuerte o débil te sientas, Jesús siempre está contigo. Comparte este mensaje con quienes necesitan esperanza.
Busca su presencia diariamente, porque en Él encontrarás paz, propósito y vida eterna. Que las palabras de Jesús sean tu guía ahora y siempre. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan importante. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Comenta lo que significan estas palabras para ti y recuerda, Jesús te ama profundamente, y su verdad será siempre la luz que ilumine tu camino.